Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la Biblia, a la lectura de la Biblia, en estos días, en estas semanas, en las cuales estamos muy cerca, en oración, en expectativa con el Señor, y que pensé que nos viene bien el leer el final del Apocalipsis, porque ahí hemos llegado después de 9 días, hoy sería el 9º día, en los cuales estuvimos leyendo el último libro de la Biblia y sobre todo estuvimos viendo lo que el Señor había querido dejar acerca de la victoria final, acerca del tiempo en que Jesús va a volver, de manera que creo que es muy bueno en este día que podamos juntos ponernos a hacer esta lectura. Nos habían quedado los versículos 20, 21, los capítulos 20, 21 y 22, con los cuales termina la palabra. Y el capítulo 20 es complicado, ¿sí? El capítulo 20 es el que habla de los 1000 años y el que ha tenido en jaque a la comunidad cristiana desde el comienzo, ¿sí? Por el tema de la interpretación de los hechos que acá se cuentan, y desde los padres de la Iglesia hasta Lutero, Calvino y a otros predicadores más cercanos, pero también bastante lejanos, han tomado posiciones, esas llamadas del premilenialismo, amilenialismo y postmilenialismo, y no creo, aparte de que yo no sé de eso, de esas posturas, creo que lo más importante es que nosotros vayamos a los dos últimos capítulos, que es lo que nos hablan con todo ese lenguaje simbólico y muy maravilloso de el fin que el Señor va a determinar. Pero con el tema de los 1000 años, capítulo 20, léalo cada uno, ¿sí? Me vino a la memoria quien habló de eso, que fue el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro, fui a mirar a ver en qué años había escrito él. Claro, él murió más o menos en el tiempo del apóstol Pablo, de manera que la segunda carta, la última carta del apóstol Pedro fue entre los años más o menos 65 y 68. El Apocalipsis es del año más o menos 85, de manera que hay algo que se me ocurrió a mí, no, esto no lo dicen los eruditos, pero el apóstol Pedro habló de los 1000 años, ¿sí? Leo algunos pasajes del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Él les dice: queridos hermanos, esta ya es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Me gustó esto, para nosotros, para los lectores de la Biblia. Él pide que con una mente íntegra recuerden las palabras que tenemos escritas en la Biblia, de los santos profetas en el pasado, y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles, que también tenemos en la Biblia. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, ¿no? Así como estos que se burlaban. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado.
Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego y reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. De manera que esquemáticamente está Pedro hablando de lo que vamos a ver en Apocalipsis. Pero no olviden, queridos hermanos, y este es el versículo 8, 3:8, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta frase es muy conocida, pero cuando yo leí el capítulo 20 del Apocalipsis, y haber tomado exactamente esa misma idea, ¿no? No tenemos por qué pensar que fuera de alguna manera inspirado esto del apóstol Pedro, lo que estaba tratando de explicarle a la gente que no se desesperen, que Dios no tiene nuestro mismo calendario. Pero 1000 años, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No cuenta las cosas igual el Señor. Pero cuando aparece la profecía con los 1000 años, digo, pareciera, humanamente hablando, un guiño al apóstol Pedro por haber usado la misma referencia. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. ¿Se acuerdan de la cita? A ver si la tengo. Varias veces. Jesús contaba, hablando de su regreso, diciendo, vendrá como ladrón, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:2, que también en Tesalonicenses Pablo habla del fin. Dice, el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Ahí está la misma idea. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemado. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día del Señor? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Que estaba acá anticipando Pedro todo lo que iba a venir después con lujo de detalles, con estos escenarios que nosotros hemos tenido acá de una manera impresionante, ¿sí? En el Apocalipsis. Bueno, y llegamos entonces al capítulo 21. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Acá tenemos el verdadero mensaje de la visión que Juan estaba viendo, porque vuelve a decir vi, con las mismas palabras que el apóstol Pedro 30 años antes más o menos le estaba diciendo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Acá tenemos las bodas del Cordero. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos. Vuelve ahí una imagen campesina, la idea de acampar, tan común en la Biblia. Y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios.
Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Bueno, tengo varias, ¿eh? A ver, Isaías 65, 19 dice: me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, y no volverán a oírse en ella voces de llanto ni gritos de clamor, ¿no? Y donde era en 35, Isaías 35 dice: los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alegrarán la tristeza y el gemido. Y hay otras citas también donde estaba la promesa de Dios que habría un tiempo en el cual no habría más dolor. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Se acuerdan? Isaías 43, exactamente la misma frase. Ya lo dije tantas veces, ¿no? La conexión que hay del Antiguo con el Nuevo Testamento es el mismo Dios, pero ahora mostrándose en el final. Yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esa misma frase va a volver otra vez en el capítulo. Y ya había otra cita de Apocalipsis mismo donde estaba esto, afirmando, confirmando, de que esto era seguro. Y también me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Acá nos decía el que está sentado en el trono. Era la forma en que el apóstol Juan habla del Padre, ¿sí? Sin embargo, Jesús se había adjudicado: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. De manera que acá el Dios trino lo tenemos como el Dios único. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién dijo eso? Jesús mismo, cuando habló con la mujer samaritana. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y acá vuelve otra de las listas terribles, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Esta es la referencia al capítulo 20 que no leímos, donde se habla de esa parte terrorífica. Versículo 9. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. 3 capítulos atrás, más o menos, me habló así. Le habló Juan. Juan ha tenido un contacto no solamente de visiones, sino de que algunos de los ángeles o personajes le hablaban. Y le dijo: ven que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el Espíritu, y acá estaba el Espíritu Santo también, por supuesto, a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. Resplandecía como la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, 12 puertas, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Ahora yo decía, y la iglesia cristiana, es decir, Dios está hablando con el mismo lenguaje de toda la Biblia, la cual Jerusalén era central, pero después dice: la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De manera que acá tenemos toda la Biblia. Tenemos las 12 tribus de Israel con los 12 apóstoles del Cordero.
Y la Jerusalén celestial es la iglesia de Jesucristo. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas, su muralla. Y acá hay un montón de detalles. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 1.200 kilómetros. 2.200 kilómetros. Enorme. Midió la muralla y siguió. La muralla estaba hecha de jaspe, la ciudad era de oro puro, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla estaban decorados con toda clase de piedras preciosas, y acá cita un montón, octavo, décimo, duodécimo, 12 piedras preciosas diferentes. Pero acá el comentario dice que no se sabe a qué se refería cada uno de esos colores, como en otro pasaje que leímos que cada una tenía un significado. Las puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi, antes era lo que vio, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrero. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Este capítulo 21 es maravilloso, nos queda el 22. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estarán en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán la luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Juan estaría extasiado, y el ángel me dijo: estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Cuando empezó a proferirlas, le dijo esta frase, y cuando terminó, se las volvió a decir. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Y acá tengo yo palabras de Jesús en rojo, estas Biblias que cada vez que hay palabras de Jesús, porque no dice Jesús dijo, pero miren que vengo pronto, claro. Hablaba en primera persona, miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, acá aparece Juan nuevamente, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo eso. 2 veces, Juan. Debía estar tan emocionado que ya el ángel lo hizo parar en otro momento y ahora de nuevo vuelve a postrarse. Pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora a Dios. Yo me acordaba de todos los objetos de adoración que no son Dios que hay a nuestro alrededor, ¿no? Me vino las imágenes de esos altares al Gauchito Gil en nuestro país
y tantas desviaciones que ha tenido el hombre con respecto al verdadero Dios. También me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Estoy muy contenta de que hayamos hecho la lectura de Apocalipsis, porque yo no quería hacerlo, me daba miedo, pensaba, es muy difícil, pero acá el Señor está ordenando, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Interesante pensar qué puede significar esto, cuando por otro lado sabemos que tenemos que hablar. Y lo que viene ahora está en rojo. De nuevo, Jesús dice, miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Las 3 veces que hay listas en estos últimos capítulos, la última es a los que aman y practican la mentira. El juicio de Dios sobre tantos en este mundo va a ser terrible. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Ahora nos habla directamente. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. Toda la simbología que venía desde el Antiguo Testamento está corroborada acá por Jesús. No está borrando el Antiguo Testamento, está siempre cercano. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que recibe las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. No está en rojo acá, lo recibió Juan, no sé cómo, pero no está como si fuera dicho por Jesús. A todo el que escuche las palabras le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén, ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Y me acordaba del apóstol Juan, que cuando terminó su primera carta, que la acabamos de leer hace pocos días, no terminó con esta, que era la frase del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que decía, hijitos, aléjense de la idolatría? Pero acá, después de esta carta, de lo último que el Señor nos dejaba a través de él, su palabra fue el que da testimonio de estas cosas, dice, y acá toma las palabras de Jesús, sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús.
Y realmente la iglesia tiene que estar haciendo esa pregunta, ese pedido, ¿no? No es una pregunta, es un pedido, ese reclamo, ¿no? Ven, Señor Jesús, cuando sea el momento, pero acá nos dice que la paciencia del Señor, nos la decía segunda de Pedro, la paciencia del Señor es para que más personas puedan llegar a conocerlo. De manera que pido perdón por haber estado reticente a trabajar, a leer el Apocalipsis, porque realmente tenemos que hacer conocer la voluntad expresa y tan clara del Señor de demostrar con este libro que Él tiene la victoria completa, que Él es el que, aunque ha estado callado aparentemente, mirando la manera en que este mundo se destruían las familias, se admitía cualquier cosa en las relaciones humanas fuera de la voluntad de Dios, se destruían los países con guerras y más guerras, se destruían con el hambre, que cada vez es mayor porque cada vez hay una mayor cantidad de personas en la humanidad y la única solución que las potencias y los grandes dirigentes del mundo han pensado es fomentar el aborto para acortar la población mundial y la manera en que el hombre está destruyendo la naturaleza. ¿Sí? Nosotros de vez en cuando leemos, ¿no? Los años que faltan hasta que se acabe el agua dulce para que puedan tomar la gente. De manera que este libro es una confirmación de que el control del Señor, del mundo, lo tiene el Señor. Aunque tantos lo borren, aunque tantos ni lo sepan, aunque nazcan niños que en su casa no hay nadie que les hable de Dios, ¿eh? Sin embargo, Dios sigue teniendo el control y Dios está anunciando y nos ha dejado desde fines del primer siglo. ¿Eh? Nosotros tenemos todo lo que ha pasado en el primer siglo, desde el comienzo, con el momento en que Jesús vino al mundo. Tenemos todos los relatos durante gran parte del siglo I, hasta que nuevamente aparece el apóstol Juan con un último evangelio, con sus cartas, ¿sí? Porque fue el único que llegó hasta el final. Pero sobre todo con este libro que nos ha dejado para que fuera acá sí la palabra de Dios, la palabra de Dios anunciando lo que iba a ser para el final. De manera que esta es palabra que Dios ha dado y todas las escrituras son las palabras que Dios nos ha dejado contándonos lo que pasó desde la creación del mundo. Muy bien, esto ha sido una lectura muy importante. Y así hemos llegado al programa 299. Mañana vamos a tener, dándole todas las gracias y la gloria a Dios, con el programa 300, y vamos a tener una visita especial, porque dijimos, el programa 300 es para honrar la Biblia, es para honrar la palabra. Y entonces alguien nos va a venir a contar su relación con la palabra de Dios de la manera que le transformó su vida. Será hasta mañana, sigamos unidos en oración y nos encontraremos a la hora de siempre. Que Dios los bendiga.